Buenas tardes, encantada de estar con vosotros una vez más en Neurocuidados con la neurofisioterapeuta Montserrat Altemir y con una invitada maravillosa que estoy segura que vamos a aprender mucho juntos. Ana Pontija, buenas tardes. Buenas tardes, Monse, muchísimas gracias por tu invitación, para mí es un placer y un honor. Encantada, Ana. Ana, para aquellos que no la conocen, tenemos un podcast anterior que hemos hablado de cómo el cuerpo se autocura, pero para aquellos que os acabáis de incorporar, Ana es abogada, más de 36 años con experiencia de empresaria. Actualmente, aunque ha sido comunicadora, está jubilada y se dedica a la meditación, al mindfulness. Está centrada en el conocimiento y vamos a hablar de algo tan importante como la neuroplasticidad y las creencias. Y bueno, ese tema tan fascinante que nos toca a todos, porque aquellas creencias y aquella plasticidad nos influyen muchísimo en la salud mental, pero muchos oyentes se pueden estar preguntando qué tiene que ver lo que yo pienso con mi cuerpo, con mi dolor, con recuperarme, qué es la neuroplasticidad, por qué hay mucho más de lo que imaginamos. Y ya la ciencia nos ha enseñado en estos últimos años que el cerebro no es una estructura fija ni rígida, sino que es flexible, plástica, por tanto no es inmutable y esto permite que cambie. Al cambiarse se adapta, se reorganiza y hace continuamente muchas mutaciones y muchas variabilidades a lo largo de toda la vida. Y a esos cambios, a esa versatilidad que tiene, a esa plasticidad, a esa reorganización, se le llama neuroplasticidad. En mi caso, que soy neurofisio, he tenido la suerte de ver pacientes que le han tenido que hacer una lobotomía o ha perdido la mitad de su cerebro y sin embargo con la otra mitad ha sido capaz de ejecutar casi todas las funciones. Actualmente conocemos a varios influencers que han tenido daños cerebrales muy masivos y sin embargo prácticamente conservan todas sus funciones vitales. Y imaginen que el cerebro es como una gran ciudad que está llena de carreteras y calles y caminos. Y cada vez que repetimos un mismo pensamiento, eso genera una emoción y un movimiento que estamos recorriendo en esa carretera concreta. Por ejemplo, me levanto y estoy positiva. Estoy recorriendo la carretera de la positividad. O me levanto y estoy triste. Estoy en la carretera de la tristeza. Pues cuanto más usamos esa carretera, más rápida se hace y más grande y más ancha se hace y más automático se vuelve. Y nuestro coche, que era un coche que estábamos conduciendo de gasolina con marchas automáticas, se vuelve un Tesla y ya coge solo con el sensor de la positividad la carretera de la positividad. Se va solo el Tesla para la carretera de la positividad. Si, por ejemplo, una persona piensa todos los días, mi espalda está mal, me duele la espalda, no me puedo mover, si hago este gesto, me voy a lesionar, pues esa idea rígida se queda en tu mente y tu Tesla se va a la carretera de me va a doler. Esa idea activa unos circuitos neuronales específicos que nosotros a esto le llamamos la anticipación a la respuesta. Porque el movimiento tiene memoria cinestésica. No subestimemos nunca al sistema nervioso ni central ni periférico. Es democrático, todo es importante. Y el movimiento evoca el pensamiento. Cuando nosotros hay pacientes con ictus que no pueden hablar pero pueden cantar. Y hay actores que tienen y cantantes que tienen que hacer gestos con las manos para recordar las canciones. Porque el movimiento evoca el pensamiento y a la vez el pensamiento influye el movimiento. Es como si el cerebro asfaltara esa autopista que nosotros cogemos todos los días y nos hace que nos vayamos por el camino fácil.
cuanto más repetimos una tendencia, una querencia, esa palabra tan bonita y tan andaluza, la querencia, más fácil es que el cerebro se vaya para ahí. Pues, y es ahí donde viene algo apasionante desde la neurofisiología. Las creencias, la fe, las creencias, la espiritualidad, tus propias creencias pueden modificarte físicamente la forma en la que el cerebro procesa tu información. Y no solo estamos hablando de pensamientos abstractos, sino que estamos hablando de neurotransmisores, de hormonas, de redes neuronales, de respuestas musculares. Y por ejemplo, una creencia negativa que te lleva el Tesla a la carretera negativa, activa la amígdala, que es una estructura cerebral que está encargada de la amenaza. Es como un guardia de seguridad que está dentro de ti y que solo se activa cuando hay una pelea en la puerta de la discoteca. Esa es la amígdala. Cuando la amígdala, el portero, interpreta peligro, corriendo, llama a los otros compañeros y hace una cascada neuroquímica. Y entonces viene el compañero cortisol y genera la hormona del estrés. Esa activación del sistema ha encendido el interruptor del simpático, que el simpático, dentro de nuestro nervio vago, nosotros somos duales, porque vivimos en un universo dual, donde se da la dualidad, el on y el off, el me enciendo y me apago. El simpático es el que te enciende, el que si tienes un tigre detrás sales corriendo. Y el parasimpático es el que, si yo llevo todo el día con taquicardia, me agota, me hace que me acueste porque tengo fatiga y tengo náuseas del agotamiento que tengo, y o te acuestas tú o te acuesto yo. Y llega el parasimpático y te acuesta el parasimpático. Y es que ese simpático, cuando tengo un tigre por detrás, incrementa la tensión muscular, el cerebro aumenta su volumen y su señal dolorosa, y es como si estuviera el sistema nervioso y se encendieran todas las alarmas de la casa y empiezan a sonar las sirenas, las luces, la tensión, y hay toda la casa está sonando y tú estás en alerta máxima. Por eso muchas veces muchas personas sienten más dolor, y no porque en sí el tejido esté mal, sino porque el cerebro, la amígdala, ha interpretado que hay dolor porque siempre ha tenido ese pensamiento, y es ahí donde la creencia juega un papel fundamental en la autocuración. Y una persona, si cree que moverse es peligroso, no se mueve y se queda quieta, y cada día está más enferma, porque la alarma que suena antes de que entre un ladrón, porque el sensor está mal, le está falseando y le está hackeando a su propio cerebro. Y ahí está la buena noticia, que gracias a la neuroplasticidad, esas autopistas mentales pueden cambiar y pueden crear nuevos caminos, rutas, asociaciones, y la neurofisioterapia aquí es fundamental, porque nuestra experiencia terapéutica en más de 25 años trabajando me ha dado la oportunidad para enseñar a los pacientes que no tienen brazos o que tienen parestesias o negligencias o muchas palabras técnicas que no quiero emplear para que nos entendamos, sintomatología que pueden cambiar. Y pueden cambiar, y eso puede hacer que vuelva a mover el brazo, por supuesto, sin falsas expectativas, pero reconduciendo y volviendo a aprender. La vieja creencia la empezamos a debilitar, se piensa a construir una carretera neuronal, y eso le da seguridad, confianza y movimiento. Y esos neurotransmisores de la dopamina, de la motivación, de la serotonina, le hace sentirse bien, genera analgésicos naturales, y el cerebro permite tener una seguridad y un progreso que hace que se pueda recuperar físicamente esa persona. Y ese laboratorio interno, esa farmacia que tenemos nosotros, le da lugar a un pensamiento positivo que va a tener un poder de lenguaje tan grande que ya su espalda no está tan destrozada. Así que cuando tú te dices a ti mismo, yo puedo recuperarme,
y salgo de esa amenaza y me digo a mí misma, lo puedo conseguir, se activan los circuitos neuronales que cambian la percepción del dolor y todo eso nos permite, de ahí la famosa técnica del placebo, de neuroquímica real, que se ha utilizado tantísimos años. Así que no vale que nos repitamos frases como no tengo edad, mi cuerpo ya no puede, esto no tiene solución. De ahí la importancia de la programación neurolingüística, de cómo nos hablamos y cómo nos hablamos a los demás. Puedo mejor poco a poco, mi cuerpo no aprende, al revés, hay que decir soy capaz, puedo, no hay edad, la edad está en la mente, no está en el cuerpo y sí podemos aprender de nuevo. Y quiero que Ana Pontijas, que está especializándose y haciendo cursos de formación de mindfulness, como os he dicho, aunque ha sido una empresaria muy fuerte en el mundo, abogada, más de 36 años, y comunicadora, me comente qué papel tiene el mindfulness para la autocuración. Pues bueno, poco, o sea, todo lo estás diciendo, ya lo has dicho, o sea, me encanta escucharte porque todo está ahí metido. Yo me gustaría apoyar todo lo que acabas de decir. Me surge una metáfora preciosa que la utilizamos mucho en Mindfulness para poder empezar a hablarte de esto. Básicamente, nuestra mente es como un parterre. En el parterre hay flores y en el parterre también hay cardos borriqueros, malas hierbas. Entonces, ¿qué es un parterre, Ana? Cuéntalo para todos. Bueno, parterre es un trozo de terreno, donde tú siembras lo que tú quieras, lo siembras con tus pensamientos. Vas pensando, si tú piensas en positivo, vas sembrando semillas de flores, si tú piensas en negativo, vas sembrando semillas de hierba mala. La hierba mala siempre va a existir en nuestra vida, pero si tú focalizas solamente en hierba mala, solamente vas a ver hierba mala. ¿Qué pasa con esto? Que automáticamente tu cuerpo, como tú bien has dicho, somos una fábrica de química perfecta. Como estamos focalizados en la negatividad, empezamos a segregar todos aquellos lo que nos destruye. Cortisol, nos llenamos de ansiedad, no respiramos bien, no oxigenamos, nuestros circuitos se atoran, nuestra mente se confunde. Nos autointoxicamos. Entonces, ¿qué nos enseña Mindfulness? Mindfulness nos está enseñando que no tenemos que pensar, no tenemos que focalizar en la parte negativa, sino que tenemos que focalizar en la parte positiva. Tú has dicho, nos ponemos a alerta porque estamos viendo, como ya lo pasé, lo voy a volver a pasar al futuro. Entonces empezamos a pensar otra vez en el futuro y nos olvidamos del presente. Cuando lo que tenemos que fortalecer es nuestro presente. ¿Qué tengo positivo? ¿Qué tengo aquí y ahora? ¿Cómo lo voy a conseguir? Pero desde el presente, desde las herramientas que ahora tengo. Y esas herramientas lo que hacemos es ponerlas en valor para que tu gestión de emociones, porque lo que hace es ayudarnos a gestionar nuestras emociones adecuadamente, nuestras emociones se vayan regulando, seamos capaces de autorregular nuestras emociones para evitar esas conexiones con el cortisol, etcétera. Entonces, es muy importante que esas tensiones sean las adecuadas. No podemos vivir en hola, ¿qué tal? Todo va perfecto. No se trata de eso. Se trata como las cuerdas de una guitarra, que tiene que haber cierta tensión, pero no tanta tensión que se nos rompan, que es muchas de las enfermedades de las que tú hablas y que tú tratas, tú lo sabes mejor que nadie, vienen de un exceso de tensión, se rompe el equilibrio. Se rompen las cuerdas, entonces, pero no nos las rompe nadie. Todo lo que está pasando pasa. Una cosa es lo que nos pasa. Eso lo dice Viktor Frankl en su maravilloso libro Un hombre en busca de sentido. Lo recomiendo a todos los oyentes de Onda Capital que lo lean porque es una maravilla y te da por qué unas personas con el mismo pijama de rayas y el mismo mendrugo de pan, por qué unas personas se tiran y se estampan contra la alambrada eléctrica y otras por la noche montan un teatro dentro de los barracones. Porque lo importante no es lo que te pasa, lo importante es cómo gestionas lo que te pasa. Y si queremos, y ahí entran las creencias, ahí entran los valores.
A lo mejor se me ha roto el coche, ay Dios mío, y tenemos el dinero, pero somos capaces de pensar en el aquí y en el ahora. Está mi familia, están mis hijos, tengo salud, puedo vivir, puedo no sé qué, estoy ayudando a personas. Son creencias, eso es espiritualidad, y por eso ese camino nos conduce a una salud física y a una salud mental. A mí me parece todo esto gigante, me parece como un milagro de verdad, que seamos capaces con nuestro entrenamiento hacia el aquí y el ahora, con amabilidad, con humildad, que es muy importante la humildad, esa mente de aprendiz, seamos capaces de focalizar en las flores que tenemos en nuestro jardín. Porque cuando nos demos cuenta, las flores han crecido, y cuando nos demos cuenta, los cardos, las hierbas malas se han muerto solas, ni siquiera hay que mirarlas, ni hay que quitarlas, se van solas. A mí me gusta mucho, Ana, una metáfora que me enseñaron, que es, pues la vida es como un jardín, como tú estás diciendo, donde lo que tú ilumines con tu foco es lo que va a haber. Si en el jardín hay de todo, pero si iluminas las flores bonitas, vas a tener una vida bonita. Si iluminas los cardos, vas a tener los cardos. Y tu atención plena es ese foco. Igual que una flor, si la pones en la oscuridad, no le pones agua y no renuevas la tierra, muere. El cuerpo humano es igual. Crece lo que riegas, lo que cuidas, lo que alimentas. Y nosotros, el foco de la atención puesta en lo que queramos que crezca, es lo que crece. Muchas veces desde el subconsciente no nos autopermitimos el ser felices, pero es algo que es un trabajo muy profundo y es un trabajo muy duro y un trabajo que hay que ser muy valiente para enfrentarse a tus miserias, pero dentro de ti misma no te permites la felicidad. Hay en Mindfulness 2 campos. El primero es como acercarte a tu cuerpo, a ese entrenamiento, pero hay unas prácticas que están relacionadas con eso. Pero hay otras prácticas que se llaman generativas, muy importantes, que son las que vamos creando hacia estados que nos llevan a determinadas posiciones para ese trabajo interno. Se llora mucho, a veces se llora mucho, porque tienes que hacer grandes campañas arqueológicas en tus adentros. Yo le llamo romerías a nuestra ermita interior, que me gusta decirlo así. Me encanta. Sí, porque realmente estamos intentando sacar todo eso malo de dentro para ser más felices. Te voy a contar un cuento muy rápido. El monje que entra en un convento, va a un monasterio, dice: ¿vive aquí la señora Felicidad? Dice: hombre, viví no vive, viene de vez en cuando. Aquí la que vive es la señora Paz. Y eso es lo que hay que conseguir, tener paz interior, desde las creencias que cada uno tenga, para luego poder que nuestra mente además es inconmensurable. Cuanto más humildad, más amabilidad, más gratitud hay, más se genera hacia ti y hacia los demás. Y en este segundo podcast, en un minuto que nos queda, Ana, ¿qué frase, qué te gustaría decirle a nuestros oyentes para cerrar y que quede en su mente? Que crean en la neuroplasticidad, que investiguen, porque están miles de hospitales haciéndolo, porque está sanando la gente, pero no, es impresionante lo que está haciendo la ciencia gracias a los avances últimos, cómo se está demostrando que todo esto no es porque lo digamos, sino porque se demuestra científicamente. Esto es verdad. Y a mí me encantaría despedirme de vosotros animando a que escuchéis nuestros podcasts. Montserrat Altemir Lara, Ana Pontija ha hecho otro interesantísimo con nosotros. Animo a que os lo escuchéis en Onda Capital, en cualquier tipo de red social. Y cerraría diciendo que te permitas ser feliz. Puedes con todo. Es una cuestión de creer en ti. Plasticidad neuronal, reorganización. No eres nada de lo que te han dicho que eres. Eres lo que tú quieres ser. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias.